Buenas tardes con todos. Doctor, buenas tardes. Bien. Te dirá al 1, ¿cuándo empezamos? Son 5:31. Esperamos un ratito más que va ingresando, ¿no? Doctor, ¿está bien unos 3 o 4 minutos? Ya, esperamos más. Ya. Por Esperamos un favor. ratito que vaya ingresando. Gracias, doctor. Muy bien, alumnos. Buenas tardes tengo a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase teórica número 11 del sílabo relacionado
con el tema labor de parto disfuncional, ¿no? Este es un tema un poco amplio, dado de que el labor de parto disfuncional, como ustedes saben muy bien, tiene que ver con los tres factores del parto, ¿no? Que son muy importantes, como es el caso de lo que es la dinámica uterina, el útero, la contracción uterina, lo que es el pasajero, el móvil, que es el feto, y lo que es el canal, ¿no? En este caso, la pelvis ósea. La interrelación de estos tres factores, sus variables, la combinación de todos ellos va a depender de un parto vaginal, ¿no? Adecuado, que se llama parto eutóxico, ¿no? Pero cuando se altera las variables de estos tres factores, vamos a tener lo que se llama en sí el parto distóxico, conocido como labor de parto disfuncional. Entonces, vamos a compartir, ¿no? La presentación, vamos a ir discutiendo conforme vamos avanzando con la exposición de la clase, ¿no? Muy bien. ¿Se ve, por si acaso? Cargando, doctor. Bien. Ya se puede observar. Muy bien. Entonces, según el sílabo, vamos a ver lo que es labor de parto disfuncional, cuáles son los riesgos que presenta esta situación obstétrica cuando se da tanto para la madre como para el feto, distocias, tipo de distocias, ¿no? Hasta cuándo se puede esperar el margen de las dos velocidades importantes, como es la dilatación y el descenso de la cabeza fetal. Disfunción en la fase latente y de la fase activa, que es el primer periodo de trabajo de parto, cuál es su manejo, ¿no? Cuando hablamos de un expulsivo prolongado, cuando hablamos de un parto precipitado o un parto obstruido, ¿no? Muy bien. Empezamos mencionando, ¿no? Que la voz de parto funcional, llamada también distosia, significa parto difícil, ¿no? Y se caracteriza porque hay un avance lento, anormal del trabajo de parto. En otras literaturas van a mencionar también, ustedes van a encontrar que se utiliza como sinónimo desproporción cefalopélvica, trabajo de parto disfuncional, falta de progresión o de tensión del trabajo de parto. Generalmente términos poco imprecisos, pero que están interrelacionados, ¿no? Y que parte forman parte de lo que es la labor de parto, ¿no? ¿Cómo se llama? Disfuncional, ¿no? Nota, siempre se debe identificarse la causa final, es decir, no basta solamente poner, ¿no? Distosia, labor de parto, hay que identificar por qué se produjo esa distosia. La incidencia, pues, es más frecuente en las mujeres que están embarazadas por primera vez, en nulípara llega hasta un 25%, las multíparas un 15%, siendo esta la causa más frecuente de indicación de cesárea, ¿no? El 25% de estas pacientes van a tener, ¿no? Cuando están justamente en la fase de trabajo, en la primera fase del periodo de parto, ¿no? En la dilatación de 0 a 3, y esto antes de que empiece la forma activa del trabajo de parto. Alrededor del mundo, 210 millones de mujeres se embarazan en el mundo anualmente. De estas, 20 millones complican su embarazo, y de estas casi más de 1 millón, o sea, 529.000 mueren por causa materna. En 1987, la Organización Mundial de la Salud se propuso reducir el 50% de la mortalidad materna para el año 2000, y esto no se cumplió. Para el año 2015, ¿no? Se propuso reducir el 75% de la materna y movilidad, y tampoco se cumplió, ¿no? Seguimos siendo, pues, uno de los países que tiene también una alta tasa todavía, a pesar de todos los avances tecnológicos, una alta causa de muerte materna. Y donde pueden ustedes ver que las 5 principales causas de muerte en el Perú, pues, ya se mencionó, la hemorragia, los problemas de trastorno hipertensivo del embarazo, toxemia, ¿no? Los procesos infecciosos, el aborto y también el parto distóxico o labor de parto disfuncional, que llega hasta un 4% de las causas de muerte materna. Vemos acá entonces, ¿no? El parto, que algunos conocen como parto obstruido, 8% de todas las causas, ¿no? En países en vías de desarrollo. Las consecuencias de pues, la parto funcional es que, pues, va a llevar a un riesgo de mortalidad tanto a la madre como al feto, ¿no? Puede causar, en el peor de los casos, muerte materna, riesgo de ruptura uterina, hemorragias, sepsis, formación de fístulas, disfunción, ¿no? Uterina, atonía, laceraciones vaginales en la madre.
En el feto puede causar la muerte fetal, asfixia severa fetal, y lo que conlleva todos los trastornos, tanto neurológicos respiratorios, laceraciones en el feto, traumatismo varios, ¿no? Hemorragia interventricular, fracturas, parálisis braquial, ¿no? Complicaciones por el mismo problema que se está dando, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo que nos pueden nosotros ser evaluados en una historia clínica obstétrica. Por eso hemos dicho que la esencia principal del médico es hacer una buena historia clínica. Siempre yo hago hincapié en eso, sobre todo en la anamnesis, ¿no? Sobre todo detectar, tomar la mayor cantidad de datos de factores de riesgo que puedan, pues, ¿no? Poner, comprometer, ¿no? Un trabajo de parto. Por ejemplo, ya ser una mujer multípara es un factor de riesgo. Un embarazo, ¿no? Que se ha pasado la fecha probable de parto, que se está prolongando más la fecha, también hay que tomarlo entre pesquisas, ¿no? Una talla pequeña de la madre, un abdomen tipo péndulo, me está obligando, ya me está orientando a ver realmente un problema en la pelvis, la obesidad, ¿no? Que es una gran pandemia ahorita actualmente de obesidad, cada vez más frecuentemente estamos atendiendo a adolescentes con obesidad, ¿no? Diabetes, alta prevalencia, sobre todo acá en el norte, se come rico, la mujer gestante come bien, pues, ¿no? O sea, el norte es el norte, dicen, ¿no? Realmente tenemos la incidencia de fetos grandes, ¿no? Macrosomía fetal, ¿no? Malas presentaciones y situaciones anormales, que eso se puede detectar por una historia clínica, el examen físico, malformaciones a veces asociadas, ¿no? Tanto por el lado de la madre como el feto, ¿no? Malformaciones a veces de tipo mülleriana, ¿no? Úteros sectados, tabiques vaginales transversos, ¿no? Malformaciones fetales, por ejemplo, hidrocefalia, ¿no? Embarazo gemelar, ¿no? Y algo que impida, pues, ¿no? La evolución normal del trabajo de parto. También puede haber en caso de accidentes, fractura de pelvis, ¿no? Parto anterior, el antecedente importante de que a bebés anteriores hubo dificultad, antes de desgarros, hemorragias, hubo partos complicados, partos anteriores, antes de intervenciones quirúrgicas, presencia de tumor y canal del parto, como miomas, condilomas grandes, gigantes, ¿no? Cambios de ambiente, de repente de una situación a otra, ¿no? De un lugar a otro, migraciones, estamos viendo muy frecuentemente la migración venezolana en los últimos años, la disfunción, ¿no? Útero impotente. Dentro, ya hablando de factores maternos en sí que pueden llevar a este problema, pues pelvis pequeñas, pelvis asimétricas, ¿no? Alteraciones en los elementos blandos del canal del parto, un perineo muy rígido de repente, tumor en el canal del parto, adherencias, factores fetales, macrosomía, sobre todo importante la macrosomía fetal, anomalías congénitas y problemas tanto en la situación y presentación, ¿no? Los teratos, en este caso, pues no, los siameses, etc. Factores combinados, ¿no? Una incompatibilidad fetopélvica, disfunción uterina, la multiparidad, talla baja o tumores del canal del parto, ¿no? Entonces vemos ahí que hay varios factores que uno puede recolectar a través de una buena análisis y una buena historia clínica. Entonces, las causas por las cuales hay una labor de parto disfuncional, pues va a depender de las 3 P's, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente en las clases anteriores, los 3 factores importantes, ¿no? La potencia, el vehículo, el motor, que es el útero, con anormalidades de sus fuerzas expulsivas, la pelvis, ¿no? El camino, el canal, anormalidad en canal del parto, y el producto, el pasajero, ¿no? Anormalidad del producto. Entonces, vamos a hablar principalmente ahorita primero de los problemas en el primer factor, que es la potencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar principalmente, ¿no? Una contracción uterina inadecuada, o lo otro, falta de fuerza para pujar, es en la segunda etapa en el expulsivo, ¿no? Principalmente, vamos a ver que esto es cuando, ya lo han visto en la clase anterior, hay un marcapaso primario, el triple gradiente de contracción, ¿no? Que básicamente es un marcapaso y la contracción va dirigida de arriba hacia abajo, del cuerpo hacia el cuello, ¿no? Esto se puede alterar por la presencia de múltiples marcapasos uterinos o presencia a veces de malformaciones uterinas, que se han mencionado anteriormente, en la formación, ¿no? Como útero unicorne, bicorne, sectado, arcuato, sectado, ¿no? El proceso de infecciones uterinas, a veces la corionitis misma, RPM prolongados,
falta de fuerza para pujar, ¿no? A veces por agotamiento materno la paciente está agotada totalmente, ¿no? A veces en la adolescencia, ¿no? Generalmente no han llevado la importancia también de la psicoprofilaxis, o a veces también está asociado al uso del famoso parto sin dolor, ¿no? Como es el bloqueo epidural o el bloqueo tanto sensorial y motor, ¿no? Entonces vemos que las anomalías de potencia pueden ser, ¿no? Porque o está muy incrementado o está bien disminuido, ¿no? O lo otro es el complemento, ya hemos hablado los mecanismos activos del trabajo de parto, como son los músculos, tanto de lo que es el útero como los músculos de la prensa abdominal, ¿no? Hay una fuerza inadecuada a la prensa abdominal que conlleva un malestar de la madre, y esto también puede ser, ¿no? Está alterado, en este caso, por el uso del parto, siendo lo que es anestesia epidural, ¿no? No necesariamente es bueno también, pero hay que usarlo bien y en qué tipo de paciente, ¿no? Eso también está relacionado. En lo que se refiere a la potencia, pues hipodinamia, ¿no? Una menor frecuencia de intensidad de la contracción uterina, y esto puede ser de causa primaria o secundaria. Primaria, porque es problema netamente de la musculatura uterina, y secundaria, porque es debida como consecuencia del uso de fármacos, por ejemplo, cuando se hace una inducción de parto, ¿no? Puede causar esto, pues, una respuesta de la musculatura uterina a los fármacos, cuando se puede, por ejemplo, gotear o se hace inducciones, ¿no? Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, ¿no? Hiperdinamia, ¿no? Incremento de intensidad de la frecuencia de las contrauterinas. Esto, pero a pesar de que hay una hiperdinamia, no ejerce un efecto adecuado sobre el borramiento e incorporación del cervix y sobre la dilatación, ¿no? O sea, a pesar de que hay una buena, no se produce cambios, ¿no? Necesarios para que avance el trabajo de parto, ¿no? Y esto lo han visto ya en la clase anterior, ¿no? Alteraciones en la frecuencia, en la intensidad, en el tono, ¿no? Lo que, ¿cómo se llama? Se llama, pues, contractibilidad, y tiene que ver con las unidades Montevideo, ¿no? La combinación, pues, normalmente las contracciones en un trabajo de parto deben estar, ¿no? 2 a 5 o 3 a 5 contracciones en 10 minutos, llegando a ser más de 5, 5 a 6, 10 contracciones en el momento de expulsivo. Si esto es menor de 2 contracciones, ya se ha mencionado, oligosistolia. Si es más de 5 contracciones, polisistolia, ¿no? Esto también, la policistolia puede desencadenarse en forma espontánea o a veces también por el sobreuso de la oxitocina también, o en caso también de los derivados prostaglandinos como el misoprostol, el citotec, o a veces por gestantes propias de nuestro medio, a veces vienen de Monsefu, pues la curiosa, la comadrona, le dan ciertos brebajes medicinales naturales de plantas que pueden condicionar esto, el chocolate, el orégano, la albahaca, pueden condicionar a veces este problema. Hemos tenido a veces pacientes que han venido por emergencia con esta situación. Alteración de la intensidad, ¿no? Cuando hay poca intensidad en la frecuencia, hiposistolia menor de 30 milímetros de mercurio, o hipersistolia más de 60 milímetros de intensidad, ¿no? En este caso ya se ha visto esto en la clase anterior. O hipotonía, hipertonía, menos de 8, hipertonía más de 12 milímetros de tono basal, ¿no? Y las alteraciones del tipo radiante descendente, ¿no? Que ya se mencionó y eso no, ya no voy a incidir, eso se habló en la clase anterior. Entonces, eso es con relación a la contractibilidad urinaria. El otro factor es el canal, ¿no? Óseo blando de la pelvis, y dentro de los cuales podemos mencionar acá uno de los temas más importantes y que es una de las preguntas del examen nacional de medicina, lo que es la desproporción cefalopélvica, ¿no? Este problema se va a presentar, como ven ustedes ahí, de cada 250 partos, de repente uno va a haber un problema de desproporción cefalopélvica. Y esto está íntimamente asociado al peso demasiado exagerado del feto. Y ahora también feto demasiado grande, ¿no? Por lo cual por encima del percentil 90, 95, ¿no? Mayormente macrosomía o hidrocefalia, ¿no? Como tuvimos a inicio de este año, pues, ¿no? Justamente un bebé que era su cuarto embarazo la gestante, ¿no? Y generalmente venía expulsivo, venía en pelvis. Pasó a sala de parto y no salía el bebé, pues. ¿Qué pasaba? Y era hidrocefálico, paciente sin control y nada, se probaba para cesárea, pero ese deprimido y tal que sorpresa, ¿no? Entramos, tal que una super cabezaza, tal que un bebé grande no iba a salir por abajo, pues, ¿no? Entonces, este es un nuevo caso, ¿no? La hidrocefalia, ¿no? Si es verdad que a veces no hemos visto muy, pero justamente a inicio de año tuvimos este caso.
El diagnóstico definitivo, pues, realmente después de haber ganado es retrospectivo, realmente informe de test, estudio de investigación, las causas que hicieron, pues, que no hubiera un parto vaginal exitoso, ¿no? Esto está íntimamente asociado también al tipo de pelvis, ¿no? Sobre todo, ten en cuenta que la pelvis más adecuada para un parto vaginal viene a ser la ginecoide, ¿no? Hay una literatura que menciona también la antropoide, como mejor de buen pronóstico. En cambio, las pelvis de tipo androide y platipeloide de pronóstico más frecuente de distosis, ¿no? De igual manera, así como la desproporción es una de las causas principales en problema del factor de canal de parto, las deformaciones pélvicas también o pelvis asimétricas juegan su parte, ¿no? Por ejemplo, secuelas de polio, pacientes con traumatismos anteriores, coxalgias, luxaciones congénitas de cadera, traumatismo que mencioné, entre otros. Pero si usted lo ha mencionado, ya lo han visto ustedes, ¿no? Solamente para mencionar los tipos de PV según Caldwell y Molloy, ¿no? De ginecoide, androide, andropoide, platipeloide, y algunas combinaciones entre ellas que se pueden dar en ciertas mujeres. De todas ellas, la pelvis más frecuente, más anatómicamente hablando para el parto vaginal viene a ser la ginecoide, 50%, el tipo femenino normal, caracterizada por los estrechos superior redondeado, ovalado, escroturas ciáticas anchas, amplias, un ángulo subpúbico abajo de 90 grados y las ramas púbicas cortas que permiten una buena adaptación a la cabeza del feto. La antropoide, más frecuente en raza negra, ¿no? El estrecho superior un poco ovalado, ¿no? Con un gran diámetro antero-posterior, ¿no? Y un ángulo subpúbico un poco más estrecho. Esto generalmente es más frecuente en hombres. La platipeloide, un 10% de las pelvis, ¿no? Vemos acá el estrecho superior un poco más ovalado, el eje transversal prolito promontorio, que es un poco más estrecho en este caso, el ángulo anterior un poco más corto, y esto impide la rotación, básicamente, de la cabeza fetal en los movimientos carinales del feto, y esto dificulta el parto, ¿no? La androide, ¿no? También un poco más frecuente en la raza blanca, también la raza negra, y la de peor pronóstico, ¿no? Sobre todo es típica en el hombre. Y vemos ahí un cuadrito que ya se ha mencionado en clase anterior, las características, tanto del estrecho superior y medio inferior de las distintas formas de pelo, en la cual yo tampoco no voy a incidir, solamente para mencionar y recordar lo que ya se ha mencionado, ¿no? Con respecto al tema de las anormalidades del canal pélvico, esto no es frecuente que las anormalidades pélvicas den lugar a un parto anormal. Lo que pasa es que la disparidad que puede causar esta simetría, anormalidad de la pelvis, en relación con los diámetros del feto cuando pasa por los estrechos, pueden causar ese tipo de problemas. Y sobre todo, pues, es una causa frecuente y grave de partos anormales, ¿no? Con secuelas o complicaciones para el feto, y muchas veces esto termina en programación para un parto vía abdominal tipo cesárea. Estas anormalidades pueden llegar desde un 3 a 12% como causas que contribuyen también a este tipo de distosis, ¿no? Entonces, ya se mencionó también en clases anteriores, ¿no? Cómo se evalúa, hay que hacer la perimetría interna, ¿no? Y realmente, pues, en los controles, pues, se menciona la perimetría externa, que también se ha mencionado, pero a pesar de todo esto, ojo, no hay un método actualmente preciso hoy en día para predecir qué paciente me va a hacer una desproporción cefalopélvica y va a terminar en cesárea, ¿no? Lo más importante es evaluar, hacer una buena perimetría interna, o sea, evaluar el estrecho superior, y cuando hay un trastorno en el estrecho superior, esto contribuye con un 60% de las causas de distosis, ¿no? Finalmente, cuando ya está ahí muy bien, tenemos un conjugado diagonal, ¿no? Menor de 12 centímetros, ¿no? Entonces, generalmente sospechamos esto cuando el polo fetal por vía abdominal está flotando, no está encajado, e incluso en trabajo de parto, ¿no? Hay una inercia uterina, no hay una buena contracción, presencia de capu, ¿no? O la presencia a veces que no avanza, se forma el famoso anillo patológico de Ball, ¿no? Y esto a veces está asociado pues a signo de sufrimiento fetal agudo. En el estrecho medio, también cuando tenemos un diámetro biciático menor de 10, las espinas ciáticas son prominentes, convergentes, y esto no permite el encajamiento del feto. Esto es realmente relacionado ¿cómo se llama? A la falla del movimiento cardinal de encajamiento, y esto produce arresto en el descenso de la cabeza fetal. Y el techo inferior, como ven ustedes ahí, ¿no? Básicamente el ángulo un subpúbico menor de 90 grados, un bisquiático menor de 8,
Esto puede estar asociado a veces a anquilosis, ¿no? En las articulaciones sacrocoxígeas, un sacro medio aplanado o con esocitosis, ¿no? Que esto va a llevar a un moldeamiento exagerado de la cabeza fetal cuando pasa. Esto es una de las causas frecuentes de fase ya prolongada o expulsivos prolongados, con formación de capos, ¿no? Esto puede provocar, si uno trata de sacar al bebé, a veces no sale, provocar desgarros de parte de blandas severas que hemos tenido nosotros y unos desgarros bien profundos con una hemorragia masiva. Hay que tener mucho cuidado en ese punto de vista, ¿no? Esto a veces está íntimamente asociado a pelvis androide, piloide, ¿no? O, como se mencionó, pues, cierto tipo de anquilosis o traumatismos previos que ha tenido la paciente, ¿no? Entonces, la desproporción cefalopébica puede ser de tipo absoluta, dice la literatura, o puede ser relativa. Absoluta, si no hay una buena confinamiento, equivalencia o hay una disparidad entre la cabeza del feto con la pelvis de la madre. Y relativa, cuando se dé más que todo a una posición anormal de la cabeza del feto, y esto va a condicionar que se presente la pelvis el diámetro excesivo, generalmente por el occipito mentoniano, ¿no? Que generalmente es mayor pues al estrecho del conjugado diagonal que debe pasar por la pelvis del feto, ¿no? Entonces el diagnóstico es importante porque generalmente DCP pues es indicación de cesárea. Como mencioné y recalcar, no existen métodos precisos y objetivos para establecer una relación fetopélvica adecuada o inadecuada. Lo que sí uno puede ver al examen físico y que te puede indicar signos de DSP es mediante la exploración abdominal, ¿no? Uno sí lo puede hacer, feto de gran tamaño, ¿no? Cabeza fetal sobre la sínfisis púbica, que está bailando, flotando y no está insinuando ni encajado, ¿no? Vemos también en la exploración pélvica que hay una retracción del cervix, una vez uno hace una anatomía, ¿no? Ruptura de la membrana para mejorar la dinámica y más bien el cervix que está de repente en 6, 7 se retrae y se baja a 3 a 4. Ha pasado, edema de cervix se vuelve grueso, ¿no? O en lugar de se vuelve fino. La cabeza fetal no se encuentra bien apoyada, cuando el cervix se va para arriba, cuando uno hace un tacto vaginal la cabeza no está encajada, el punto de guía -2, ¿no? Generalmente cuando uno hace tacto vaginal, se está formando a pesar de ello, ¿no? Se empieza a ver la formación de un pequeño chinchón, ¿no? Un capus sucedáneo. Hay un moldamiento inadecuado de la cabeza, sobre todo por el choque con los huesos del cráneo que no permiten los movimientos cardinales del feto para pasar la pelvis. Hay una deflexión, mayormente. Uno tacta la fontanela anterior o asinclitismos, ¿no? Que se pueden palpar. Esto generalmente me puede dar, ¿no? El dicho de que estoy frente a un DCP, pues, y que tengo que actuar, o caso contrario, pues ya por demás darle chance vaginal a esta paciente, ¿no? Otros signos, los pujos maternos, hay pacientes que pujan antes de tiempo y todavía no han completado dilatación, eso es malo, ¿no? Desaceleraciones precoces en el monitoreo, la prueba de Hill's-Müller negativa, en este caso, ¿qué es la prueba de Hill's-Müller? Como ven ustedes ahí, es cuando uno, el máximo de la contracción uterina, uno presiona el fondo uterino para observar con la otra mano si esto desciende el punto guía la presentación, ¿no? Por vía vaginal. Entonces, eso realmente ya te indica, pues, desciende o no desciende, ¿no? Es por demás. Pues, si no, estamos frente a una desproporción cefalopélvica, ¿no? Realmente, entonces, podemos decir, ¿no? Que los hallazgos perimétricos que sugieren desproporción cefalopélvica materno-fetales, un arco súbico estrecho, un diámetro bisquiático inferior a 8 centímetros, una espina ciática prominente, un sacro plano y un conjugado diagonal inferior a 11.5, ¿no? Esto es muy importante recordar. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer complicación el DCP, ¿no? Tenemos una hiperdinamia o hipodinamia, alteración en lo que se refiere a la velocidad de dilatación cervical y encajamiento, ruptura precoz de membrana, a veces puede haber distosia severa grave de los, ¿cómo se llama? Del cordón, como son prolaxos de cordón, a veces nos ha hecho correr por salvar la vida del bebé, infecciones amnióticas, ¿no? Lesiones fetales, fístulas vaginales, ¿no? Ahí tenemos actualmente una pacientita que se operó el 29 de junio, ¿no? Estuvo en trabajo de parto expulsivo, se le programó para cesáreas, ¿no? ¿No? Todo bien, todo ok. Lamentablemente la paciente ha regresado el día de hoy refiriendo que se le escapa la orina, ¿no? Uno viendo ahí, ver pues incontinencia urinaria, después la cuestión, poner pañal, la cuestión de la paciente sale la orina por la vagina, no por la uretra, ¿no? Se le ha puesto una sonda, ¿no? 16,
¿no? Y generalmente pues la orina sigue saliendo, pero menos, entonces, obviamente, fístulas vaginales, ¿no? Obviamente hace tiempo que no había una fístula vaginal, entonces es una pacientita que ha estado en expulsivo, o sea, la han tenido en trabajo de parto, no salió el bebé y la han programado como una cesárea de emergencia, 29 de junio y ha regresado el día de hoy, pues casi ya, hoy estamos casi al mes, pues, ¿no? Con esta situación. Con respecto, hemos hablado de la pelvis y la parte ósea, hablamos de las partes blandas, ¿no? También las partes blandas juegan un importe importante, ¿no? Debido al segmento uterino inferior, puede haber distocias en el cervix, ¿no? De repente cicatrices, cauterizaciones previas, de repente ha habido una colonización por ahí, rigidez y estenosis cervical, inmadurez cervical, distocias vaginales, ¿no? Atresia, hipoplasia, a veces presencia de tabiques, septos vaginales transversos que hemos a veces visto, ¿no? Que pueden también alterar, pues, ¿no? O bajar la cabeza del feto, distocia de bula, periné, tumores, ¿no? Mioma gigante a veces que ocupan todo el canal vaginal, tumores de vejiga también, en recto, que pueden obstruir el trayecto del canal, ¿no? De igual manera, eso es lo que tenemos en esa situación. Y el tercer elemento del parto viene a ser pues el bebé, el producto, ¿no? El móvil, pasajero. Esto, distocias, se pueden dar uno, ¿no? Porque el bebé tiene una posición anormal, la cabeza fetal, o lo otro por un tamaño exagerado del feto, pues, ¿no? En lo que se refiere a anormalidades, tenemos que ver las principales que causan distocias acá, o la voz de parto disfuncional, vienen a ser anomalías en la flexión del feto, anomalías en la rotación encefálica y anomalías en la presentación, ¿no? En la flexión, lo más frecuente tenemos las deflexiones como principal causa de la voz de parto disfuncional y principal causa de cesárea, o asinclitismo, sobre todo los asinclitismos posteriores, ¿no? Anomalía de rotación, sobre todo cuando hay rotación, ¿no? Sobre todo las occípitos posteriores persistentes o una occípito transversas bajas, por decir, ¿no? No rotan, entonces pueden ser causas de este lado de parto disfuncional. Anomalía de presentación, bueno, cuando el bebé pues no viene en presentación pues cefálica, sino, perdón, podálica o transversa, pues, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta acá. Y lo otro es por el tamaño del feto, pues, ¿no? La macrosomía viene a ser una de las causas principales de explosión cefalopélvica y una de las causas frecuentes de distosia, sobre todo de hombros, ¿no? En lo que se refiere también a anomalías fetales, la hidrocefalia, masa cervical y sacras fetales, ¿no? Por ejemplo, un meningomielocele, ¿no? Pues generalmente a veces niños vienen con este problema de la vértebra, sobre todo de la columna vertebral, hidropesia fetal, ¿no? Sobre todo en fetos con inmunización RH, fetos, ¿no? Discordantes, por el embarazo múltiplo, por los anexos, ¿no? Anomalías placentarias, cordón o anomalías de las membranas. Con respecto al feto, ¿no? Ponemos que en lo que se refiere a la deflexión, vamos a encontrar clases, ¿no? El de bregma, deflexión grado 1, frente, deflexión grado 2 y cara, deflexión grado 3. La etiología, básicamente he mencionado que la desproporción cefalopélvica, esto sobre todo el 40% tiene que ver pues con un problema en el estrecho superior de la pelvis, conjugado diagonal, ¿no? Otro es las malformaciones fetales, ¿no? Anencefalia, tumores cervicales, un hidrofetal, un higromaquisto, un hidroxfetal, dolicocefalia, macrosomía fetal, hidrangios, multiparidad como causas que pueden llevar a este tipo de grado de deflexión, ¿no? Entonces hemos mencionado ahí que la deflexión de primer grado, ¿no? La modalidad de Bregma o Sensipucio contribuye un 1%, y acá vemos acá que el diámetro básicamente, ¿no? Cefálico se presenta es el occipito frontal, 12 centímetros, y el punto de referencia viene a ser el Bregma, ¿no? El pronóstico principalmente no hay que asustarnos, es un pronóstico bueno. Ojo, esto generalmente tiene una evolución espontánea, trabajo de parto en un 85% de éxito, pero hay que estar controlándolo, pues, ¿no? Se hace pues se llama monitoreo de trabajo de parto. Si esto se detiene, se prolonga o no se flexiona, pues sigue flexionado, o en el tiempo, pues pasa la curva de alerta de acción, entonces tenemos, pues, lamentablemente, ir a cesárea. Realmente el tratamiento es expectante, porque como mencioné, la mayor parte va a evolucionar a un trabajo de parto exitoso.
y si ya no, tendría que prolongarse para cesárea, ¿no? La deflexión grado 2 sí es de movilidad de frente, el punto de corte viene a ser la nariz, esto se produce uno cada 3.000 partos. Cuando uno tacta, palpa la frente, pues esta sí es la forma de flexión, esto sí es indicativo de cesárea. Esto no va a salir por parto vaginal. Esto es una pregunta que viene también en el examen nacional de medicina, ¿no? Entonces, esto sí, la más desfavorable, ojo, y peligrosa. Es importante. Entonces, esta sí ya se debe proceder a cesárea y no es posible intentar convertir ojo a cara o vértice. Esto es muy importante que ustedes tomen datos. La deflexión de tercer grado, ¿no? Generalmente, pues acá lo que oferta el feto, la cabeza afectada, la pelvis, es su mayor diámetro, es el submento bregmático, ¿no? Perdón, el 9.5, el otro es el mentoniano, este es su submento bregmático 9.5, pero ¿qué pasa? Acá el bebé viene, bueno, uno pacta el mentón, y sobre todo acá voy a tener una mentoniana anterior o si viene de mentoniana posterior. De todas las dos, la que tiene mejor pronóstico y puede salir por parto vaginal un poco más favorable es la que viene en mentoniana o mento anterior, ¿no? Esto generalmente, ¿no? Si se rota bien a mento anterior o mento púbica se llama, tiene buen pronóstico. Pero si esta se prolonga a pesar de todo, pues tiene que ir a cesárea. Y si es mentoniana posterior o se sospecha otro problema asociado a pelvis estrecha, entonces tiene que ir únicamente a cesárea, ¿no? La menta posterior no va a salir vía vaginal, esto tiene que ir directamente a cesárea. Entonces, son puntos claves a tener en cuenta cuando uno esté evaluando a la paciente el trabajo de parto, ¿no? Acá vemos pues la especie de palanca, bregma, y la posición normal, como solamente la actitud fetal que ustedes lo han mencionado ya anteriormente, ¿no? Todo es flexión, ¿no? ¿Cómo se llama? Acá el mentón flexionó al tórax, acá vemos un angulito, ¿no? Que se flexiona y se va deflexionando cada vez más, grado 1, grado 2, ¿no? Conforme va alejándose la cabeza de la parte media del tórax. Esto generalmente para recordar, ¿no? Las famosas suturas de la cabeza fetal, ¿no? Que tenemos acá, la sutura metópica, la sutura, ¿cómo se llama? Sagital, la fontanela anterior, la fontanela posterior orlandoidea, la anterior bregmática, estructura metópica o frontal, ¿no? Que permite medir los diámetros. Y acá tenemos, pues, ¿no? Cómo se va deflexionando, ¿no? El ángulo cada vez más. Acá se oferta el occipito frontal, el occipito mentoniano, 13.5, y acá el occipito bregmático, 9.511, ¿no? Realmente los 3 grados de flexión que puede tener el feto. Otra forma de flexión tenemos los asinclitismos, ¿no? Llaman a sala de parto y ven los dos, parece asinclítica la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos? Generalmente, sinclitismo es cuando la sutura sagital equidista, o sea, una misma distancia hacia atrás en lo que es la parte del saco promontorio y la parte de los pubis. Cuando hay un asinclitismo, entonces, ¿no? Entonces la sutura no se sitúa en un plano equidistante, y eso hace que se incline bien hacia adelante o hacia atrás, los parietales, ¿no? Esto generalmente, tenemos en cuenta que este asinclitismo puede ser fisiológico, esto generalmente por la adaptación que tiene la cabeza fetal por atravesar el canal del parto, dado por los procesos de encajamiento y descenso de la presentación, ¿no? O sea, hay, ¿cómo se llama? Una sinergia, o sea, una oposición en la cual pues la cabeza del feto se va adaptando en su paso, el descenso por la pelvis, ¿no? Los angioedema severos sí son siempre patológicos, ¿no? Y traduciendo situaciones, pues, ya de desproporción cefalopélvica. La pelvis que está más íntimamente, así menciona la literatura, con asinclitismo, sobre todo posteriores, viene a ser la pelvis platipeloide, ¿no? Es la etiología más frecuente que se produzca este tipo de asinclitismo. Y tenemos, pues, dos asinclitismos, el anterior y el posterior. El anterior llamado de oblicuidad de Nagele y el posterior llamado oblicuidad de Lixman, ¿no? Acá el anterior, la sutura agital, pues se va a pegar más al promontorio. Y como se palpa más promontorio, entonces lo que va a salir, sobresalir más que todo, va a ser el parietal anterior, uno cuando hace el tacto vaginal, ¿no? Y la sutura posterior, al revés, ¿no? Entonces la sutura agital, en este caso la cabeza se pega más a la parte anterior de la sínfisis púbica, y entonces uno cuando hace el tacto vaginal va a palpar el parietal posterior, ¿no? En ese gráfico vemos acá, ¿no? Y medio lo que dista la sutura agital, distancia igual al promontorio como el pubis,
Si yo tengo acá, entonces la estructura se tira más para la región del promontorio, entonces lo que sale acá va a ser el parietal anterior. En cambio acá, si la cabeza tira más para el circunflejo, entonces lo que va a salir más el parietal posterior, ¿no? Entonces el agilitismo, ya hemos mencionado, por tacto vaginal, ¿no? Ve el mecanismo del parto, generalmente cuando es un agilitismo anterior, ojo, el parto vaginal suele ser factible. ¿No? No hay problema, de repente acá hay que mejorar la dinámica uterina, un buen motor, y se arregla la cabeza. El agilitivo posterior, ¿no? El parto generalmente, mayormente va a terminar por vía cesárea, ¿no? Cesárea. Entonces, esto es con los tipos de flexiones, ¿no? Y también hemos hablado de los problemas de rotación de la cabeza, ¿no? Sobre todo tenemos la posición occipito posterior, las occipitos transversas bajas, la posición antero-posterior elevada y también lo que se llama los sinclitismos. En lo que se refiere a las variedades occipito posterior, ¿no? Vamos a ver sacra, llaman también o sacra. Clasificación puede ser transitoria, persistente. Esto, ojo, ocurre en un 10-15% del total de partos. Lo normal es que esta posición sea transitoria, rote y avance como debe ser, ¿no? Solo que acá la cabeza tiene que rotar 135 grados, sobre todo la derecha, trasladándose pues la parte del occipucio hacia la sínfisis, pues tiene que ser una rotación, pues, ¿no? Y estos generalmente cuando son fetos pequeños, una vez pueden rotar, y otros generalmente pues, cuando son fetos muy grandes, ¿no? Entonces puede haber una demora y se hace persistente, ¿no? En ocasiones esto no ocurre, y esto hace que haya una persistencia de dicha variedad, causando pues un no avance del parto, y esto conlleva pues a una prolongación del expulsivo, ¿no? Terminando el parto vía cesárea, ¿no? Las causas, básicamente, como mencioné, puede ser por problemas de motor, ¿no? Hipodinamia, ¿no? Alteración de la prensa abdominal, fetales, sobre todo en fetos muertos, ovitados, ¿no? Macrosomía, dolicocefalia, trastorno de la cabeza del feto, braquicefalia, sinclitismo, deflexiones de la cabeza, general pelvis androide mayormente involucrada acá, ¿no? Generalmente un posible mecanismo de rotación de la occipito posterior, anterior, ¿no? Generalmente es mejor pronóstico, 2/3 de los casos, parto vaginal, la rotación occipito posterior la menos frecuente, 1/3 de los casos, el parto va a ser más lento, hay que tener estar más cometido con la paciente y ver los riesgos que puede haber tanto para la madre como el feto. Si no alcanza el parto, ¿no? Los cuales va a terminar, quiera o no quiera, en cesárea, si no, puede haber parto, puede haber un mayor riesgo de desgarros perineales grado 3 o grado 4. Generalmente en la forma occipito posterior que ya se mencionó, ¿no? La rotación del occipucio generalmente para rotar y asoma la cabeza del occipucio por la salida del canal vaginal, ¿no? El diagnóstico, como mencionó, es por tacto vaginal, hay una prolongación de la fase de dilatación que se hace más lenta, la cabeza generalmente permanece alta, a pesar que haya buena dinámica, ¿no? La conducta entre una posición occipito posterior, ¿cuál es? Básicamente es conservadora, no hay que asustarse, hay que ver con la dinámica mejora, controlando tanto la madre como el feto. Si no bajara, pues ya se programa para cesárea, ¿no? Básicamente. O sea, esto es si persiste, pues, esta occipito posterior o hay una prolongación del parto, ¿no? La clasificación también de esta occipito transversa baja, ¿no? Puede ser transitoria, que es la más frecuente y mejor pronóstico, y la persistente que contribuye a 1 o 2% de todos los partos y generalmente termina en cesárea. Acá tenemos, ¿no? Los ciclos transversa, baja, ¿no? También son más que todo por problemas de rotación, ¿no? Entonces causa básicamente hipodinamia, también a veces por el uso del parto sin dolor, ¿no? Con anestesias epidurales, fetal de flexión de cabeza y a veces pelvis platípelo, ¿no? Conducta obstétrica, básicamente en la occipito transversa baja, ¿no? Suele plantear problemas de periodo expulsivo, sobre todo en la segunda fase del parto, expulsivos prolongados, y solo rara vez complica el periodo de dilatación, ¿no? La conducta expectante es mantener una buena dinámica y tratamiento postural a la gestante. Si esto no ocurre, pues en el expulsivo tendrá que programarse para cesárea, ¿no? En la anteroposterior elevada, ¿no? Tiene dos tipos de variedades, puede ser la occipito sacra o la occipito púbica. La occipito sacra es excepcional, la púbica es bien rara, y esto tiene que ver mucho con la orientación de la cabeza fetal persistente anormal sobre el estrecho superior. Acá tenemos las dos variedades, la occipito púbica, y acá tenemos la occipito sacra, ¿no? ¿Ven ustedes? La occipito sacra, occipito púbica, ¿no?
Generalmente, ¿qué condiciona esto? Básicamente, efectos que tienen de repente alguna malformación, ¿no? Sobre todo braquicefalia, microcefalia, distosia de cordón, ¿no? En el canal parto, básicamente la pelvis antropoide. Entonces, la occipito púbica, ojo, es la más favorable. El parto puede evolucionar de manera casi normal. En cambio, la occipito sacra es la más desfavorable y el parto casi siempre progresa a cesárea, ¿no? Igualmente el tacto vaginal, esto es claramente por las maniobras de Leopold, ¿no? Y hay que hacer, pues, como dice, una evolución constante, ¿no? Si la posición está elevada, pues, en una falta de descenso, entonces tiene que programarse inicialmente a cesárea, ¿no? En lo que se refiere a la normalidad del feto, pues, puede ser a veces por presentación compuesta, uno de cada 700 partos, generalmente puede haber la presentación simultánea de dos partes del feto, ¿no? A veces mano con la cabeza, ¿no? Y están saliendo por el canal vaginal. Distosia de hombros, sobre todo en fetos macrosómicos, en 2%, ¿no? Que conlleva, pues, ¿no? Que generalmente, pues, se prolonga el periodo expulsivo, sobre todo por el enclavamiento del hombro anterior en la pubia al momento de salir, ¿no? Situación de travesco oblicua, 0,52%, o fetos con malformaciones, ¿no? Entonces, otras presentaciones de la normalidad como feto en pélvica, que eso lo van a ver usted en otra clase, ¿no? Generalmente un 3% se ofrece el polo podálico y el punto de referencia que se tacta el sacro, ¿no? La variedad es la completa, pierna netamente flexionada sobre el abdomen, incompleta, nalga pura, es la más frecuente, 56%, puede ser doble pie, doble rodilla, rodilla, pie, ¿no? En la enfermedad de los anexos fetales, básicamente vamos a encontrar, pues, ¿no? Procedencia y procúbito de cordón, circular de cordón, cordón largo, nudos verdadero de cordón, hematoma de cordón, placenta preoclusiva total, desprendimiento prematuro de placenta, ligeramente oligopolinados relativas, ¿no? ¿No? Una de las cosas más frecuentes viene a ser la procedencia cúbito-cordón. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Generalmente en la procedencia cúbito las membranas están íntegras, pero se palpa por delante de la presentación fetal el cordón, en este caso, ¿no? En cambio, el prolaxo, ¿no? Ya las membranas se han roto y el cordón se ha salido primero. Este es mortífero. Esto uno tiene que entrar inmediatamente, la mortalidad es alta, hasta un 30-40%. Es grave, grave, ¿no? Entonces esto puede causar también este tipo de distorsión, ¿no? Circular de cordón, a veces simple, doble, triple, me gusta hasta cuádruple cordón, o a veces simple, doble vuelta en el cuello y doble en las piernas, en el abdomen, ¿no? De todas las variedades, sobre todo los circulares, cuellos son un poco aparatosos, sobre todo los triples, ¿no? Aproximadamente el 20% de los partos vaginales pueden tener circulares simples y eso tampoco no es contraindicación para un parto vaginal. Muchas veces hemos tenido pacientes que han venido y han visto el cordón al cuello. Saben, la tensión del parto uno desliza el dedito por el cuello y trata de deslizar el cordón. Y a veces está apretado o a veces uno puede en esta situación no se puede hacer lo que el pediatra, uno hace un pinzamiento del cordón ambulado y con eso desliza la cabeza fetal, ¿no? A veces podemos tener cordón cortos, verdaderos nudos, nudo verdadero de cordón, o cordones largos a veces, ¿no? Nudo de cordón también hemos tenido en esta situación, ¿no? Realmente es uno por ecografía, ¿no? Por alteraciones en el monitoreo topocardiográfico, podemos uno sospechar de distocias funiculares, ¿no? ¿No? Pero ya se mencionó esto. Bueno, en la placenta previa es otro tema. Generalmente uno tiene, acá en la placenta previa a término, tenemos lo que se llama placenta oclusiva y no oclusiva. La oclusiva, básicamente, la total y la parcial va a cesárea. Las marginales y la, ¿cómo se llama? Iniciación baja, pueden darse chance vaginal, pero tiene que estar un anestesiólogo perenne en sala de partos. En otros hospitales, esa sala de parto se transforma en sala de operaciones y el anestesiólogo está disponible, pero si no hay, este paciente se programa para cesárea, ¿no? Y esto es el líquido amniótico, el polidráneo, considera vital la descompresión brusca, dado que puede haber prolaxo de cordón, y la prueba de malformación que impide el parto vaginal, ¿no? El uranio severo puede considerar bridas intraamnióticas que dificultan el parto también, pero es raro, ¿no? Generalmente no son indicaciones absolutas de cesárea. Entonces, podemos decir que los factores de riesgo que causan distosia de causa materna, obviamente la edad materna de 30 años, generalmente su primer mamulípara, parto distóxico previo que haya tenido la paciente, pelvis no ginecoide, bajo o alto peso al nacer, lesiones uterinas concomitantes o tener una madre con antecedente de distosia, dice en la literatura, ¿no? Generalmente la causa más frecuente de distosia fetal viene a ser la macrosomía fetal, ¿no? Se ha visto en productos masculinos y sobre todo en presentaciones
que no son verdes, ¿no? De flexiones tipo grado 1, grado 2, grado 3 que ya se mencionado. Los factores de riesgo, pues, uso inadecuado de la inducción de trabajo de parto, a veces es las causas de distocia, un ambiente defensivo, ¿no? La paciente se siente incómoda, no hay buen trato humano por el personal, a veces hay muchos pacientes y no podemos hacer un trato individualizado, ¿no? 6% de estos reportan distocia y hacen cesárea sin indicación por temor a la demanda, a veces por causa en Estados Unidos, ¿no? Factores médicos, trabaja solo, no uso bloqueo privado o tenía altas tasas de cesárea que se han incrementado en los últimos años. Y por último, para ya entrar, es lo que ya en sí la distosia es por la fase latente y fase activa al primer tiempo del trabajo de parto, ¿no? Vamos a encontrar acá prolongaciones, ¿no? Fase latente prolongada, va a haber un retraso de la fase activa, un retraso del descenso, detención, una desaceleración prolongada, una detención de la dilatación o una detención del descenso. Realmente son estadísticas de la época de Freeman en 1978, datos que pasan por 83, 90, no han variado, ¿no? Hasta llegar ahora a lo que dice la COP, ¿no? Según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, criterios de patrones anormales, ¿qué considera acá? Que dice la NAI y la COP, ¿no? Con respecto al primer periodo de trabajo de parto. Vemos ahí que si la duración en mulíparas llega hasta 25 horas, o la multíparas hasta un promedio de 19 horas. Que la velocidad en este caso, de dilatación, ¿no? En este caso, de avance sea menor de 1.2 centímetros en una nulípara, en fase activa, o sea, hay un enlentecimiento, y de menor de 1.5 centímetros por hora en una multípara. Y que haya una detención de la cabeza fetal, en este caso, ¿no? Fase activa, tanto para la nulípara como multípara, más de 2 horas. Que se mantenga en 2 horas y no haya descenso, una detención, ¿no? Con respecto al segundo periodo en la fase de expulsivo, ojo, acá generalmente lo consideran porque generalmente en Europa, en Estados Unidos, usan pues el parto vaginal sin dolor, ¿no? Con bloqueo epidural. Ahí dice pues sin bloqueo, con bloqueo, ¿no? Si es que sin bloqueo, ¿no? Esto no debe pasar más de 2 horas y en multípara más de 1 hora. La distancia de tensión con bloqueo, más de 3 horas en multípara, más de 2 horas en multípara. Ojo que el consenso último dice no debe ser más de 1 hora tanto en multípara como multípara. Estos valores son aproximadamente, ¿no? A tener en cuenta, más dos desviaciones están de la media, ¿no? Pueden variar, pero son los promedios que consideran, ¿no? Acá tenemos un gráfico en lo que es el avance de parto y la distocia que se pueden dar, tanto en la fase activa latente. Vamos a ver, ¿no? La dilatación que va de 0 hasta 10 y vamos a ver que vamos a encontrar un término que se llama parto precipitado, que es también tema de esta exposición. El parto precipitado, como ven, una paciente estaba con 1, 2 y ¡pum!, bruscamente llega a 10. ¿No? Generalmente un avance de 3 centímetros por hora. A veces estando 3 llega a 10 centímetros. A veces avanza 5 centímetros por hora, ¿no? En un espacio de 3 horas. Esta pacientita, pues, mayormente en pacientes que son multíparas, puede ser por causa de hipersistolia, taquisistolia, originado de repente por inducción, o caso contrario, a veces hemos encontrado por uso de plantas medicinales también, ¿no? Albahaca, orégano, chocolate, ¿no? Que condicionan a veces este tipo de partos, y sobre todo las complicaciones que pueden ver, ¿no? Hemorragia por parto, mayor índice de desgarros por el parto precipitado, ¿no? Otro problema que podemos tener acá es la prolongación de la fase latente, ¿no? No hay una buena dinámica, no hay motor y se prolonga en el tiempo hora tras hora tras hora y se sigue manteniendo por debajo de 4 centímetros de dilatación, ¿no? Una fase latente prolongada, ¿no? Luego tenemos una pacientita que fue bien, todo llegó a 3, casi 4 y luego se mantiene con una dilatación estacionaria en las horas. Luego empieza a repuntar, pero sí es una dilatación, es un patrón de dilatación estacionaria. La fase activa prolongada, cuando vemos acá las líneas punteadas, tenemos la línea de acción, la línea de alerta, ¿no? Vemos que en el tiempo la dilatación va avanzando, pero no en una velocidad como debe ser, ¿no? Acá llegamos 4, 5, 6 y no avanza y ya pasó la línea de acción, ¿no? Entonces, en la cual, pues, se mantiene, es una fase activa prolongada, cuando en realidad, como el patrón se ha mencionado en las clases anteriores, que tiene una fase ascendente rápida, luego una meseta y declive, ¿no? Y luego tenemos otro trastorno que vemos acá, que es la fase de desaceleración prolongada, ¿no?
La aceleración se mantiene hora tras hora y no llega a su último. Y lo otro es, así como hay la curva de dilatación, tenemos la curva de descenso. Y vemos acá que en el tiempo se mantiene y la cabecita empieza a bajar en forma lenta, ¿no? Entonces, todos esos trastornos, esto de acá, son trabajo de parto anormales, ¿no? Entonces, las anormalidades del trabajo de parto, como ven ustedes ahí, vamos a tener una fase latente prolongada, hasta un 3% de las pacientes, 20 horas nulípara, multípara 14 horas, protocolo. Fase activa hasta un 15%, vamos a ver distosia de lentecimiento, distosia de tensión, con estos patrones que ya se han mencionado, ¿no? Por debajo de estos patrones de velocidad. El periodo expulsivo, hasta un 15%, va a haber una distosia de tensión, ¿no? Nulípara y multípara, sin bloqueo con bloqueo, y lo otro, un parto precipitado que se mencionó, cuando el tiempo transcurrido, ojo, cuando el tiempo transcurrido entre el inicio del trabajo de parto y el nacimiento del recién nacido es inferior a 3 horas. Ni bien llega hasta que bruscamente nació el bebé, pero si estaba con 3, dice en emergencia, y llega a sala de parto y ya está con 9, 10, ya está pujando la señora. Entonces, puede darse esta situación, ¿no? Ahora, ¿y por qué las anormalidades en conjunto de esta fase activa y fase latente? Vemos acá, pues puede ser por una actividad uterina hipocontráctil, o el uso de bloqueo peridural, desproporción cefalopélvica que se mencionó, o alteración en la variedad de posición, sobre todo la posición posterior. En lo que se refiere a la actividad uterina hipocontráctil, que así lo mencionan las guías, ¿no? Es la causa, ojo, la causa más frecuente de trabajo disfuncional, ¿no? Tanto en la fase de descenso como de tensión en el pro de trabajo de parto, en el periodo de trabajo de parto. Esto se presenta en un 3 a 8% de todo el trabajo de parto y se refiere a contracciones uterinas no suficientemente fuertes y no coordinadas, que no permiten el avance del parto, o sea, no hay dilatación ni descenso. Esto se define como contracciones uterinas menores de 100 unidades, 150 unidades Montevideo, ¿no? El bloqueo epidural se le ha asociado, ¿no? En los últimos tiempos, a un aumento en la duración del periodo de trabajo de parto y en la parte expulsivo, con una mala posición fetal, mayor uso de oxitocina y parto instrumentado. Pero no se ha demostrado, ojo, que esto esté incrementado, que haya incrementado la tasa de cesáreas, ojo. Bloqueo epidural, ¿no? En respecto a la COC, ¿qué dice la COC, no? La decisión de colocar bloqueo depende del deseo de la paciente, una vez explicado alcance y limitaciones, ¿no? Para colocar bloqueo, la paciente no debe alcanzar una dilatación mínima, ojo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso con el previo consentimiento informado, porque es el consentimiento informado, indicar los pros y contras de este procedimiento, ¿no? Y la vez se mencionó que la desproporción cefalopélvica, pues, ¿no? Malas variedades de presentación por la cesárea. El diagnóstico se puede, antes del trabajo de parto, como dice la pirometría que se mencionó, o un estimado del peso fetal por ecografía. O durante el trabajo de parto, en la cual hay una detención, un enlentecimiento, una detención del descenso en fase activa, ¿no? Estos dos escenarios se pueden dar. Y esto más que todo, como he dicho, un peso incrementado también del feto en respecto a la pelvis materna. Esto generalmente, esto de lo que se hace antes del trabajo de parto, lleva a malas variedades de posición presentación y que lleva a cesárea, ¿no? O lo otro en fase de parto, pues generalmente llevan a mala posición fetal, deflexión, asinclitismo, ya se mencionó, que es más que proporciones de tamaño, ¿no? Y con respecto a la variedad de posición occipito posterior, esto sí se le ha asociado a un aumento de la duración, prolongación de la fase activa del periodo de trabajo de parto y el expulsivo, conllevando a un mayor aumento del parto instrumentado, el uso de forceps o culminación vía cesárea, ¿no? La duración del expulsivo y el riesgo de cesárea son directamente, ojo, proporcionales al grado de desviación el que se pueda dar con la variedad de occipito anterior. Realmente, pues, uno tiene que hacer, uno puede estar ya por el serum, haciendo internado, es importante hacer un buen tacto vaginal. Hay que hacer un buen partograma, un buen monitoreo del partograma, y esto va a ser una adecuada vigilancia materno-fetal y permitir detectar cosas que se puedan dar en el trabajo de parto, ¿no? Con respecto a las anormalidades que se han presentado, ¿cuál es el tratamiento? Menciona las guías, la oxitocina. Es la única aprobada por la FDA para incrementar la dinámica uterina en el periodo de trabajo de parto, ¿no? Esto va a depender, pues, de dosis y respuesta, es decir, cada paciente tiene una distinta forma de respuesta a la oxitocina, y esto va a depender porque vamos a encontrar en la literatura distintos esquemas de uso de oxitocina, ¿no? Dosis baja alternativa, dosis alta o dosis alta alternativa, ¿no? Generalmente uno empieza con dosis mínima de 0,5 unidades mu,
por minuto, ¿no? Con incremento de una unidad mu por minuto, con intervalos que se pueden dar en 30 a 40 minutos. O las dosis altas, ¿no? Que empieza con 6 unidades mu, incrementándose y llegando hasta un máximo de 40 unidades en intervalos cada 15 minutos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta acá los distintos esquemas que dice luego, dosis altas o dosis bajas. Ambos esquemas han demostrado ser efectivos, ¿no? Ha demostrado uno ser más efectivo que el otro. Si a pesar de usar la oxitocina y una adecuada dinámica uterina se cumplen criterios ya de trabajo de parto disfuncional, pues lamentablemente tenemos que ir a cesárea, ¿no? Algunos estudios dicen mejor esperar pues unas 4 o 6 horas para que haga un buen efecto de oxitocina. Se ha demostrado en algunos pacientes buenos resultados en cuanto a lograr parto vaginal, ¿no? Según la NICE, ¿no? Según la COC, no descartan esperar 4 horas según los otros protocolos. El uso de prostaglandinas como tratamiento. Generalmente se usan, pues, los derivados de prostaglandina 2, como es el misoprostol, Citotea acá en Perú, para manipulación cervical o inducción de trabajo de parto. Ahora, con respecto a lo que es, en el caso de tensión de sexo expulsivo, se deben usar, múltiples estudios demuestran su eficacia terapéutica, pero la oxitocina ha demostrado ser superior en procesos de inducción. Esto es muy importante tener en cuenta acá. Con respecto a la anatomía planeada disminuye reodistosia versus anatomía espontánea, es decir, uno haciendo una aneoresis, ¿no? Ruptura de las membranas, con un aniótomo, mejora, se ha visto de manera personal, en los pacientes que hemos tenido en sala de parto, mejora la dinámica uterina, mejora los tiempos y generalmente tenemos parto vaginal adecuado. Hay que esperar la anatomía espontánea, ¿no? De manera personal, no se llama, manera personal, la experiencia que tengo, la anatomía nos ha ido muy bien en lo que es cuando queremos parto vaginal, ¿no? Y tiene condiciones adecuadas. No incrementa el riesgo de infección, ojo, y lo que sí es importante tener en cuenta acá, ¿no? En los protocolos dice algunos estudios, agnotomía, otros agnotomía con citocina y otro oxitocina. Lo que sí tienen que saber ustedes es que la anatomía oxitocina, mismos resultados que la oxitocina sola. Es decir, o bien haces, ¿no? Uso de oxitocina, o bien haces anatomía, pero no recomiendan hacer las dos cosas a la vez. Con respecto a la deambulación, ¿no? Es verdad, mejora la comodidad del paciente, pero no es técnica efectiva en el tratamiento de la distosis, ¿no? Con respecto a lo que es ya el pulsivo, se tienen 3 opciones, ¿no? O bien un tratamiento expectante, o un parto vaginal asistido intentar, o debe programarse para cesárea, ¿no? Con respecto al tratamiento expectante, el resultado suele ser bueno, ¿no? Hay que esperar 4 o 6 horas, sino otros dicen 2 a 4 horas en 90% de los casos, más de 4 horas 60%. Sí, el tipo ¿cómo se llama?, de control y monitoreo con este conducto expectante, los resultados neonatales similares, independientemente del tiempo que se ha usado. Distosia de hombro no ha demostrado ser efectivo, en otro tipo de distosia sí. La anatomía sí no la tiene, ¿no? Ojo, con respecto al uso de la episiotomía, uno puede hacer episiotomía, pero rutinaria no está adecuado. Ya saben muy bien que la episiotomía solamente se dedica en ciertos casos. No se debe hacer a todas las gestantes. Ojo, el que haga usted episiotomía no va a cortar expulsivo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Más bien, si usted hace una episiotomía sabiendo que el bebé tiene un problema, entonces va a prolongar, más que no va a causar hemorragia, más que todo, ¿no? Pérdidas sanguíneas, ¿no? Y complicar más la situación de la gestante, ¿no? Si no hay una dinámica uterina adecuada, aumentar oxitocina, ¿no? Retirar el bloqueo epidural, teóricamente mejora, ¿no? Mejora el pujo. Alternativas para dolor, podemos hacer infusión de bupropión, pollo, generalmente eso por anestesiólogo en sala de parto. Cambio de posición materna, no pujáis, si prendación es alta, pues apoyo mencionado, lo caso contrario, pues ya se programará para el siguiente plan, ¿no? El parto vaginal asistido, básicamente es importante, tratando de todas las comunidades que sea parto vaginal. Generalmente usamos el parto instrumentado, uso de forces o vacuum, va a depender mucho de la habilidad y experiencia del obstetra, la altura de presentación, los forces altos están proscritos, no se deben usar. A manera personal, yo sinceramente así, yo no he usado ningún force, ni un vacuum, ¿no? Pero hay hospitales en Lima que sí usan actualmente pues lo que son vacuum, ¿no? Sobre todo, y algunos los forces, ¿no? Pero mayormente vacuum. Disponibilidad del tipo de force en cuanto a posición, variedad de posición, ¿no? Porque tiene su técnica, tiene una especie de tentáculo que se debe colocar en forma adecuada para no tampoco causar
traumatismo del feto, hemorragias, cefalomatomas, a veces daños oculares, examen ocular, ¿no? ¿no? Y en lo que se refiere al ocito posterior, pues en un 15-20% de efecto de término se puede dar, que se mencionó, un 5% en el momento del expulsivo, puede asociarse a distocias tanto en el trabajo de parto como el expulsivo, y el tratamiento básicamente podemos optar por un expectante si la frecuencia cardíaca fetal está normal y hay una progresión de trabajo de parto normal. Esto puede darse un 50% de la multípara y un 25% y eso parto vaginal garantizado. Rotación, a veces hay que rotar en forma no digital, necesidad de hacer el parto, distocia por detención sobre todo, se puede usar forces si la presentación lo permite, y cesárea si falló todo lo anterior, ¿no? Entonces, vemos ahí en lo que se ve en la unidad de trabajo de parto, la prevención, ¿no? Sobre todo para evitar este tipo de distocias. Menciona la literatura, el ejercicio de piso pélvico, mantener una adecuada hidratación, evitar el occipito posterior y manejo activo de trabajo de parto. En el manejo activo de parto, la oxitocina con dosis altas, la amniotomía. Con respecto a evitar el occipito posterior, realizar ejercicios previos al inicio del trabajo de parto, menciona caminatas, posición genupectoral. Aunque eso no está demostrado, pero está mencionado en la literatura, ¿no? En cualquier ejercicio periférico se ha demostrado, ¿no? A partir de la semana 20, discreta disminución, sobre todo, de la segunda parte del trabajo de parto, ¿no? Y lo otro, mantener una buena hidratación, sobre todo con la disfunción miometral. Esto conllevaría pues, una mayor duración de trabajo de parto y expulsivo, ¿no? Ahora, el parto obstruido que ya mencioné, pues, es cuando la embarazada después está en trabajo de parto efectivo. Ojo, todo iba bien, todo excelente. Tiene que controlar el progreso insatisfactorio o no progresión del trabajo de parto. Y esto básicamente ya se mencionó, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de muerte que se ha mencionado, el parto obstruido o distóxico. Es cuando lo mismo que la distosia, es cuando la embarazada, pues podemos decir que después de haber iniciado el trabajo de parto, se han provocado modificaciones cervicales y avance en el proceso de encajamiento y descenso de la presentación, y tiene como resultado la no progresión del trabajo de parto. Y eso ya lo que se ha mencionado, ¿no? Al inicio de la clase, depresión cefalopélvica, posiciones viciosas, situaciones, distosia, todo lo que se ha mencionado ya antes, ¿no? Factor de riesgo, pues, edades extremas, la obesidad, talla baja, abdomen péndulo, multiparidad, puede haber un paciente que tiene una necesidad anterior y empieza trabajo de parto, ¿no? La necesidad previa, intervalo intragenésico prolongado por parte de macrosomías fetales, conducción fallida, anual de la pelvis, ¿no? Parto a veces que son atendidos en casa, ¿no? Por parteras curiosas, macrosomía fetal, cirugías vaginales también pueden darse en esta situación, problema de potencia, problema en el feto que ya se mencionó, problema en la pelvis, ¿no? Y el parto precipitado, que se mencionó, ¿no? ¿no? Cuando realmente, pues, la velocidad de dilatación sobrepasa 5 centímetros por hora en la unulípara y 10 centímetros por hora en la multípara, con relación a su descenso. Ojo, cuando la velocidad de dilatación y descenso durante un parto superan estos límites, pues esto es lo que llamamos parto precipitado. Ni bien llegó, ni bien sale el bebé, ¿no? A veces hemos tenido pacientes pacientes o dilatación prolongada, dice, y la paciente se ha salido en el taxi. No había la ambulancia y le salió de parto precipitado, ¿no? Culmina la expulsión del feto en menos de 3 horas, ¿no? Esto causa primaria por factores constitucionales que afectan la parte neuroendocrina del parto, secundaria por el uso de fármacos o ciertas plantas naturales, diagnóstico, historia clínica, exploración física. Entonces, todo esto es muy importante tener en cuenta en lo que es el parto precipitado, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que tenía que exponer. Bueno, no sé si hay una pregunta, una inquietud por parte del auditorio. Al parecer no hay preguntas, doctor. ¿No hay preguntas? ¿O bien saben todo, o bien no saben nada? Sí se entendían. ¿Se ha entendido? ¿Cómo? ¿Sí se ha entendido? Muy bien. No hay pregunta, entonces creo que los he dormido ya. Entonces, he tratado de hacer. Este tema es muy amplio, pues, ¿no? Pero he tratado de resumirlo lo más que se pueda, pues, ¿no? Esto obviamente lo va a encontrar, obviamente son como unas 50 páginas, creo, en William, ¿no? Sí. Muy bien, si no hay preguntas, doctores, bueno, muchas gracias por estar presente el día de hoy.
Ya le mando ahorita la clase por WhatsApp al doctor, ¿cómo se llama? Su compañero, el delegado, y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Pues muchas gracias, cuídense, bendiciones. Ya, listo, doctor, no olvide detener la grabación. Ya, exactamente. Doctor, ¿le enviaría sus preguntas al doctor Pinto para el examen? Porque es la Las siguiente semana. preguntas, la pregunta del maestro Pinto ya les envié, pero las preguntas de esta unidad todavía no le he enviado. Lo voy a hacer hoy día o mañana y las mando. Claro, pero las otras sí las he mandado. Ya, ya, doctor. Entonces quedarían solo de esta clase y las diapositivas también no se olvide de enviar al grupo para poder subirlas a las aulas. Ya, listo, listo. No hay problema. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.